Hola, buenas noches a todos. Hemos retomado esta serie de entrevistas online que estamos realizando para acercar a los visitantes al Museo Santa Clara, ya que está cerrado y con motivo del Día Internacional de los Museos, que como todos saben se celebra mañana, día 18 de mayo. Y bueno, los museos de momento están cerrados al público, con lo cual pensábamos que era una propuesta interesante realizar una serie de entrevistas online con personas que de una manera u otra están muy vinculadas con la institución. Hoy contamos con la presencia de Jorge Iroa. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Que bueno, que nos ha hecho el gran favor de estar con nosotros a pesar de todas las tareas que tiene universitarias y familiares, y que nos va a hablar, bueno, como saben, Jorge Iroa es profesor del área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia y ha sido el director del proyecto de investigación y de las excavaciones arqueológicas que se han realizado en el conjunto de San Esteban. Y bueno, esta noche nos va a hablar un poquito de cuáles han sido las conclusiones de las excavaciones desarrolladas en el Arrabal, y del urbanismo que se ha podido entrever en esas excavaciones, y también un poquito de la conexión que él ha podido ver o que él puede de alguna manera pensar que existe con el conjunto de Santa Clara, que también está ubicado, como todos sabemos, en el Arrabal. Bueno, sí, efectivamente. Acabamos de terminar la segunda gran campaña de excavaciones arqueológicas en el conjunto arqueológico de San Esteban y eso, bueno, ya nos permite tener cierta perspectiva sobre lo que ha ido apareciendo en los últimos años, ¿no? Como bien dices, María Ángeles, el conjunto arqueológico de San Esteban está directamente conectado con el Palacio de Santa Clara, con el Alcázar Menor, en la medida en que los dos formaban parte del mismo barrio, extramuros, el Arrabal de la Risaca, ¿no? Y además de ese sector norte del Arrabal que tiene un comportamiento, creo que un poquito distinto al comportamiento que tiene el sector oeste del Arrabal, ¿no? La ciudad de Murcia crea un gran arrabal, que es el Arrabal de la Risaca, bueno, está bien documentado en las fuentes árabes, tenemos referencias de Al-Idrisi, tenemos referencias al Cartayani, de Ben Said, y realmente es un proceso lógico, ¿eh? La ciudad crece en la zona en la que el río se lo permite, en su zona norte, en su zona oeste. Desde hace ya 30 años se vienen produciendo excavaciones arqueológicas sistemáticas en el Arrabal, en diferentes solares, y por eso sabemos que el Arrabal posiblemente surgió en una fecha muy temprana, en torno a la segunda mitad del siglo X, como parecen intuirse de algunos sondeos hechos en algunas excavaciones de la zona más oeste del Arrabal, en concreto pues en torno a San Andrés y en torno a San Antolín. Sin embargo, la zona norte había tenido un comportamiento aparentemente diferente, ¿no? Siempre se ha debatido en torno a si San Esteban, perdón, si el Arrabal de la Risaca tenía espacios abiertos o estaba construido en su totalidad. Siempre se hablaba de que en el repartimiento se donaban terrenos de cultivo y eso hacía pensar que había amplias zonas sin construir. Sin embargo, cuando apareció en el 2009 el conjunto arqueológico de San Esteban, nos dio una imagen muy distinta de un arrabal, porque era un arrabal totalmente poblado, ¿no? Y eso nos ha hecho replantearnos muchas de las ideas previas que teníamos en torno al arrabal. Los trabajos arqueológicos que hemos desarrollado se han centrado en dos grandes edificios, el recinto 1 y el recinto 2, y también en un cementerio del arrabal. Y en ambos casos, tanto en la zona, digamos, funeraria como en la zona de los dos grandes recintos, da la sensación de que las construcciones se levantan en la primera mitad del siglo XII, aparentemente sobre una zona que no estaba construida, ¿no? Y eso, bueno, pues nos lleva a pensar que posiblemente estamos ante una construcción ex novo, planificada, porque el trazado urbano del conjunto arqueológico de San Esteban es un trazado muy rectilíneo y que indica cierta planificación premeditada. Y eso lo pone muy en conexión también con el conjunto de Santa Clara, porque bueno, los datos arqueológicos también apuntan a que se trata de un complejo palatino o aúlico que se levanta posiblemente también en el periodo almorávide, y de esa manera estaríamos viendo pues, una construcción quizás bueno, pues, contemporánea, planificada de todo un conjunto urbano en la zona norte del Arrabal de la Risaca, ¿no? Los recintos 1 y 2 de San Esteban
son dos grandes propiedades domésticas. En una podemos plantearnos que exista una transformación de la propiedad doméstica o una adaptación para tener una función comercial de Funduc. La otra es una gran casa de una familia potente y parecen estar en una arteria, en la que llamamos la calle Eñe arqueológica, que es una arteria que enlaza directamente con Santa Clara, precisamente, con esa zona del conjunto aúlico, que ya sabemos que no solamente era la zona palatina, sino que tenía una serie de infraestructuras, de viviendas asociadas, que estaban todas ellas puestas en conexión, ¿no? Además, la acequia Aljufía es un eje que permite también establecer una relación muy intensa en todo el arrabal. Ya el texto de Al-Idrisi nos dice que el conjunto de la Risaca estaba partido en dos por un curso de agua, que entendemos que es de esa acequia. Durante mucho tiempo se pensó que la acequia Caravija también, que era un ramal de la Aljufía, también estaba presente en el siglo XII. Hoy tendemos a pensar que es una mala interpretación del texto y tampoco hay ningún dato arqueológico que nos permita confirmar que la acequia Caravija estaba funcionando. Por lo tanto, la Aljufía, que riega, no lo olvidemos, todo el complejo aúlico de Santa Clara, también estaba, lo que era la Dar al-Sugra de las fuentes árabes, también estaba formando parte de ese eje de la zona norte, más o menos formado por la calle Cisclo Díaz y por la calle Santa Teresa, que eran dos grandes arterias y que más o menos formaban todo un entramado urbano compacto. A partir de ahí, desde el proyecto arqueológico de San Esteban, estamos planteándonos toda otra serie de preguntas distintas, ¿no? No solamente hacen referencia al arrabal de Murcia, sino a los arrabales en general y al comportamiento o a la dinámica de las ciudades andalusíes desde una perspectiva más global. Es decir, cómo surgen los arrabales. Se ha planteado la posibilidad de que sea un desbordamiento de la ciudad, pero este tipo de planificaciones intencionadas, bueno, pues parecen plantear otro tipo de dinámicas urbanas, ¿no? También siempre se ha planteado si los arrabales son espacios periurbanos. Para nosotros, a juzgar por lo que hay en San Esteban, son espacios claramente urbanos y son tan ciudad como la propia ciudad, porque reúnen todos los elementos de la Medina. Tienen sus mezquitas congregacionales, tienen sus baños, tienen cementerios, tienen arterias principales, tiene una enorme diversidad también social. Hay casas de familias con mucha capacidad económica, muy cerca de casas de familias mucho más humildes, y eso pues también nos hace plantearnos a su vez toda una serie de preguntas. Para nosotros entender el arrabal es entender el comportamiento de la ciudad, incluso diríamos que no ya del siglo XII o del siglo XIII, sino de la ciudad en su discurrir histórico hasta la actualidad. Es decir, en el siglo XII y en el XIII, en el arrabal de la Risaca, se plantean algunas preguntas que hoy en día nos planteamos. ¿De qué forma se integran a los inmigrantes, por ejemplo, o a las minorías? Bueno, pues tenemos el caso de la integración de los cristianos, de los italianos en el arrabal. Cómo se va fraguando las desigualdades sociales entre los grupos, que es una cosa que frente a la imagen monolítica que teníamos de la sociedad andalusí hasta ahora, pues el yacimiento arqueológico que estamos sacando a la luz desvela la existencia de enormes desigualdades, ¿no? Y también pues de qué forma la ciudad se va apropiando del entorno, lo territorializa, lo inscribe en las rutas económicas, digamos, lo capta, ¿no? Y es un proceso de cambio muy fuerte que se percibe entre el siglo XI y el siglo XIII, que quizás el arrabal sea quizás su máxima expresión. No sé si me he enrollado mucho al responder a tu pregunta, María Ángeles. No, no, que va, para nada, es súper interesante. De hecho, a mí siempre, desde que estamos en el proyecto, estás dirigiendo el proyecto de San Esteban, las dudas que me suscita están relacionadas precisamente con la vinculación con el conjunto áulico, ¿no? Y cómo nos encantaría poder conocer cómo era la Medina entre el conjunto de San Esteban y lo que es el Museo Santa Clara, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los retos que tenemos de cara al futuro es plantear, cuando tengamos más resultados, cuando conozcamos más datos en relación con el arrabal, plantear cómo de alguna manera eso puede estar presente en nuestra colección, ¿no? En nuestro museo. Es un reto que de cara al futuro yo creo que nos tendríamos que plantear, ¿no? Sí, sí, sin duda. El espacio además de conexión entre Santa Clara y San Esteban plantea también otras preguntas que yo no he abordado, quizás, bueno, que no es el lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde está la muralla del arrabal, ¿no? El arrabal está amurallado, tenemos
el punto de partida de la muralla del Arrabal en su zona de conexión con la Merced, y lo tenemos en el plano de San Francisco, pero desconocemos cuál es el trazado general. La lógica nos dice que englobaría, lógicamente, la Dara del Sugrá, el conjunto palatino, y que englobaría también el conjunto arqueológico de San Esteban, porque además la muralla no ha aparecido allí, que era el lugar en el que arqueológicamente siempre se ubicaba, ¿no? En los jardines de la Compañía de Jesús. Está más arriba, está más al norte. ¿Qué características tiene ese tipo de muralla, ¿no? Porque amurallar implica toda una serie de cosas, ¿no? Entonces creo que efectivamente son todavía muchas las preguntas que están en el aire. Bueno, pues a ver si en un futuro próximo podemos continuar con las excavaciones, con el proyecto. Ahora también estamos en una fase también de interpretación de los restos materiales, que sobre todo, como, bueno, pues, como están dando a la luz los resultados, pues están vinculados a contextos del siglo XII y el siglo XIII. Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese estudio de materiales y esperemos que pronto podamos tener más resultados, ¿no? Para mí ha sido un placer tenerte este breve ratito aquí con nosotros, para todas las personas que, bueno, que echan de menos poder visitar esta noche el museo, porque es muy querida la noche de los museos para Santa Clara y bueno, una persona que está tan vinculada con la institución, pues ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros, para mí siempre es un placer. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bueno, que te esperamos en el museo Santa Clara el año que viene, pronto.